establecido fue. Una multitud tenía que comer, todos se coman, peces rodados. Fueron pescados por el milagro de Dios, en el nombre de Cristo, glorificado fue. Salvó. Una multitud tenía que comer, todos se coman, peces solo no. Fueron cambiados por el milagro de Dios, y el nombre de Cristo glorificado fue. Salvó. Él me salvó. Paz de Cristo, hermanos. Buenas noches, amigos que nos ven a través de estos medios. En este día me siento muy alegre, muy contento, porque Dios nos da la oportunidad de transmitir una vez más estos temas que son de gran importancia. Son temas básicos para que nosotros aprendamos el camino de la salvación, saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y qué debemos hacer para tener esa salvación tan importante en nuestra vida. La semana pasada estuvimos viendo los frutos del hombre natural. En este día nos vamos a enfocar sobre el tema cómo llegó el hombre a ese estado, y los voy a invitar a que juntos abramos la palabra de Dios. Romanos 5:12, vamos a leer esa escritura de Romanos 5:12, que dice la palabra de Dios, y ya lo tiene por ahí. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Enseguida los voy a invitar a que hagamos una oración para que Dios bendiga este estudio de su palabra. Y levantando sus manos: bendito Señor, Dios Todopoderoso, aquí estamos en tu presencia, dándote la honra, la gloria, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, por todos nuestros amigos que nos ven a través de estos medios. Señor Jesucristo, te pido por ellos, Padre. Te pido por la iglesia, por cada uno de nuestros hermanos, para que así nos demos cuenta, Señor, la condición en que vivimos, la condición en que estamos delante de ti, Señor, y darnos cuenta la respuesta que tú tienes, Señor, a nuestra necesidad. En el nombre de Jesucristo me pongo en tus manos, Señor, y bendice, Padre Celestial, a todos mis hermanos en todo lugar donde se encuentra, Señor, tu iglesia, aquellos siervos que están predicando tu palabra, Señor Jesús, bendíceles de grande manera en el nombre de Jesucristo. Yo te alabo, te doy la honra,
y toda la gloria, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén. Pues bueno, vamos a iniciar en este día, gloria a Dios, con este siguiente tema: ¿cómo llegó el hombre a ese estado? ¿A cuál estado? Bueno, el estado, ¿verdad?, de pecaminoso, a una vida de pecaminosa. Y quiero decirles que es una herencia que nos transmitió Adán y Eva desde el principio, y pues hasta este tiempo sufrimos todo el mundo las consecuencias de ese pecado. Pero hay buenas noticias. A través de este estudio usted se va a dar cuenta que hay un camino, ¿sí? Hay una solución a nuestra necesidad. En uno de los pasajes más enigmáticos de todo el libro, Pablo se dispone a mostrar cómo la muerte de un hombre puede proveer salvación a muchos. En este caso, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. De manera que Dios nos dio ese sacrificio y fue su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, por los pecadores. Pero regresemos al punto número 1: cómo el pecado entró en el mundo por un hombre. Entonces no se trata de un pecado en particular, sino de la propagación del pecado que entró al género humano. Los hombres se convirtieron en pecadores por naturaleza. Fue el primer acto de desobediencia en este universo, en esta creación, o sea, en la creación del hombre. Satanás, el padre del pecado, trajo primero la tentación a Adán y a Eva. Allí en Génesis capítulo 3, les voy a invitar a ver el libro de Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 9, y dice así la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos cómo la desobediencia despertó el pecado y la conciencia en el hombre. De esa manera se dieron cuenta que le habían fallado a Dios. De esa manera, pues sentenciaron su vida, su descendencia, ¿sí?, para el pecado, para que la gente, ¿verdad?, pues esté en la condición que está. Ese pecado nos lo heredó Adán y Eva. Entonces de esa manera entró el pecado al mundo por un hombre, o sea, por Adán. Y así la muerte pasó a todos los hombres, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron.
En 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿De cuál simiente nos está hablando? Bueno, pues la simiente, ¿verdad?, de Jesucristo. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo llevamos esa simiente. Tenemos esa simiente nosotros. Por eso es importante, ¿verdad?, entender esto. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Puesto que su pecado transformó su naturaleza interior y trajo muerte espiritual y depravación, esa naturaleza pecaminosa pasaría también por vía genética a su descendencia. Entonces, de ahí se entiende, ¿verdad?, que pues ese pecado todavía está en la gente, en el mundo. Un día vino Cristo y ciertamente, ¿verdad?, Él quitó el pecado original, pero Él ya hizo su parte. Ahora tú necesitas hacer tu parte, ¿sí? Porque Jesús ya murió por ti, Él dio su vida por ti. Quiere decir que si Él ya murió por los hombres, por los pecadores, ¿podrá seguir pecando? No, de ninguna manera. Si Él hizo su parte y dio su vida en sacrificio en la cruz del Calvario, ahora nosotros tenemos que darle nuestro corazón a Él, hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y es arrepentirnos, entregarnos a Él de todo corazón. La muerte tiene tres manifestaciones claras. Número 1, la muerte espiritual o separación de Dios. Efesios 2:1. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces esa es la condición del hombre sin Dios. Esa es la naturaleza, ¿sí?, del pecado que hace que el hombre, ¿verdad?, pues se aleje de Dios, esté apartado de Dios, que no conozca la voluntad de Dios. Y número 2, también nos trajo la muerte física. Hebreos 9:27 dice: establecido está para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La gente piensa, ¿verdad?, que cuando alguien muere ahí se acaba todo, pero no. Ahí empieza la verdadera vida. Ahí empieza la vida eterna. Pero ¿a dónde va el alma? Todo lo que hacemos en este mundo, todo lo que el hombre, el ser humano hace en este mundo, un día tendrá que dar cuenta. Porque dice que establecido está para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Dios va a traer a todo ser humano a juicio, en el juicio final, después del milenio. ¿Sí? Entonces hay que prepararnos, hay que estar listos, ¿verdad?, para que cuando nos llame el Señor, pues estemos, ¿verdad?, podamos verle a los ojos, verle cara a cara y estar en su presencia. Y número 3, también esa condición
nos trajo la muerte eterna, o llamada también la segunda muerte, que incluye no solo la separación eterna de Dios, sino un tormento eterno en el lago de fuego, como dice el libro de Apocalipsis. Lo voy a invitar a que vayamos hasta Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Dice así la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Son cosas que quizás no nos gustan oír, son cosas de juicio, pero eso lo dice la palabra de Dios. Y tenemos que predicar lo que está escrito. No podemos quitarle, ponerle a la palabra de Dios, porque hay un castigo de Dios. De manera que entendamos, ¿verdad?, que con esa condición de pecaminosa como hombre natural, y la condición, ¿verdad?, cómo llegó el hombre a ese estado, pues necesitamos de Dios. Usted necesita de Dios. Este mundo necesita de Dios. Y más porque estamos viendo tantas cosas que pues vemos que la gente está alejada de Dios. Vemos que la gente no se arrepiente, no se acerca a Dios. Ojalá y les sirva esta palabra, este estudio. Síganos a través, ¿verdad?, de estos videos y entienda un poquito más la palabra de Dios. Por lo tanto, los seres humanos no son pecadores porque pequen, sino pecan porque son pecadores. Y esto hay que entenderlo. Los seres humanos no son pecadores porque pequen, sino que pecan porque son pecadores. Dice, mientras el hombre obedecía a Dios, disfrutaba de una comunión con Él. No sé si se alcanza a distinguir. Aquí dice Dios y aquí dice hombre. O sea, se refiere al ser humano, a Adán y a Eva, que fueron los primeros que vivieron en comunión con Dios, estaban con Dios. Dice, mientras el hombre obedecía a Dios, disfrutaba de una comunión con Él. Y aquí estaba Dios, aquí estaba el hombre. Podía hablar Adán con él al aire del día, así como estamos hablando en esta noche. Y pues era algo glorioso. No había nada, ¿verdad?, en Adán que sintiera mal, se sintiera acusado por parte de Dios, que se sintiera mal, con vergüenza por algún pecado, porque no había pecado. Vivían en una comunión íntima, algo glorioso. Es algo, ¿verdad?, que necesita el hombre. Es algo que necesita usted, amigo, que nos ve a través de estos medios. Cuando uno vive una comunión con Dios, uno siente la paz de Dios. Uno siente la bendición de Dios, la gloria de Dios. Podemos alabarle libremente, alzar nuestras manos.
Mas cuando no está Dios, el hombre vive una vida triste, una vida amargada, muchos problemas sin solución. Por eso hoy le invito, ¿verdad?, a que tenga una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hijo pródigo estaba en su casa con sus padres, lo tenía todo. Pero cuando creció y quiso ser libre, le pidió a su padre la parte de los bienes que le correspondía. Se fue a una provincia apartada y ahí malgastó todo. Ahí lo perdió todo. Y eso mismo ilustra, ¿verdad?, la vida del ser humano. Mientras estaba con Dios, lo tenía todo. Pero una vez que cometió el pecado de desobediencia, pues la Biblia dice que fue echado fuera del huerto, del jardín del Edén. Y ya no podía estar ahí, porque ahí estaba el árbol de la vida. Y si comía de ese fruto iba a vivir eternamente, pues con buenas obras, con malas obras. Y Dios no quería eso ni quiere eso. ¿Sí? Él quiere que los hombres vivan una vida con frutos buenos, alabándole a Él, glorificándole a Él y poniéndolo siempre a Él en alto en nuestra vida. No había algo que Adán escondiera, como dije, en su corazón. Estaba libre de pecado. Dios no le reprochaba nada. En Génesis 2:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le digo, Adán vivía en comunión con Dios y tenía toda la autoridad que Dios le había dado sobre toda su creación. Pero cuando él peca, cuando él desobedece a Dios, el diablo le arrebata parte de esa autoridad. ¿Sí? Y eso fue algo terrible, porque hasta este tiempo, ¿verdad?, el diablo no quiere que haya siervos de Dios, que haya hijos de Dios, hijas de Dios. Él quiere siempre arrebatarnos las bendiciones de Dios y tener dominio sobre todo. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Llevamos esa autoridad de Dios como hijos de Dios. Por eso hay que recuperar todo eso que Dios le dio a Adán. Es la buena noticia que es que a través de Jesucristo recuperamos todas esas bendiciones. La caída del hombre. Dice: pero al desobedecer el hombre cayó de la gloria de Dios. Al desobedecer el hombre, dice, fue caído, cayó de la gloria de Dios. Ya no hay favor de Dios para con el hombre. Si el hombre muere en pecado, no se va al cielo, ni se va a algún lugar a purgar sus faltas, pues porque no existe otro lugar. La Biblia solo habla de cielo o infierno. Los pecados solo se quitan a través del nombre de Jesucristo, cuando usted se arrepiente, cuando usted le entrega su vida a Él. Ahora el hombre se encuentra caído. Con una naturaleza, dice ahí, pecaminosa. Qué tremendo.
una naturaleza pecaminosa que no puede quitarse con una pastilla, no puede quitarse ni con una oración, sino que esa vida pecaminosa solo se quita invocando el nombre de Jesucristo cuando la persona se arrepiente. Y entonces se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. En Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No iba a morir físicamente, sino que murió espiritualmente. Y eso es trágico. La muerte espiritual es peor que la muerte física, porque ahí se condena a la persona. En Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es que ya había desobedecido a Dios. ¿Sabe lo que hace el pecado? El pecado avergüenza. El pecado te acaba moralmente, físicamente. ¿Y cuánta gente no está en esa condición en este tiempo? Solamente le falta reconocer. Y por esa razón es que Dios trajo el castigo a la serpiente, a la mujer, al hombre. Pero Dios llamó primero a la serpiente, le dijo: maldita serás, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Pondré enemistad entre tú y tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pues esas fueron partes de las consecuencias del pecado de Adán y Eva y la serpiente. Sabemos que era Satanás mismo a través de la serpiente, pero pues la serpiente llevó el castigo. Ahora lo representa él. El Señor lo reprenda. Ahora la condición del hombre sería destinado a ser condenado por su pecado. Qué triste, qué terrible. Su estado pecaminoso no le permite ver ni hacer la voluntad de Dios. Su actitud siempre es ser indiferente hacia su palabra, ser indiferente hacia su Dios. La obediencia está lejos de él por el orgullo que produce el pecado en su corazón. Sus pensamientos e ideología no son los de Dios. Está inclinado a hacer lo malo. Ciertamente el hombre tiene el libre albedrío para hacer lo que él quiera, pero al final tendrá que dar cuenta de su vida. ¿Sí? A cualquiera que le prediquemos de la palabra de Dios,
Nos escuchen, no nos escuchen, ojalá y nos escucharan y se arrepintieran. Pero si no nos escuchan, ¿verdad? Pues cada uno va a dar cuenta de su propia vida. San Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Se fija? No solo Dios nos señala, ¿verdad?, nuestro pecado, dónde estamos mal. Él nos da, ¿verdad?, la respuesta a nuestra necesidad, porque Él nos ama. Dice la palabra de Dios que Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Como le dije al inicio, nuestro Señor Jesucristo ya hizo su parte en la cruz del Calvario. Ahora nos toca a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, abrir su corazón y decirle, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí están mis pensamientos, aquí está mi voluntad. La someto a ti, Señor, para que seas tú mi Señor, mi Salvador y mi Rey. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos da oportunidad. Él no quiere que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora vemos aquí que dice, hay dos opciones, ¿sí? Y una es hacer nada y la otra es regresar a Dios. Ahorita le explico un poco más sobre eso. Dos opciones. No solamente Dios nos habla, ¿verdad?, que hay dos opciones en la Biblia. En otra parte dice que hay un camino nomás. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Dios le dijo a su pueblo, aquí pongo la vida y pongo la muerte delante de vosotros. Escoger cuál camino seguir. ¿Sí? Así es que lo mismo te digo yo en este día. Hay dos opciones: hacer nada, seguir viviendo tu vida y creyendo que está bien, que no pasa nada. Pero la Biblia dice en Romanos 6:23 que vas a recibir la paga del pecado, que es la muerte. ¿Sí? Si tú escoges la opción número 1, hacer nada, entonces vas a recibir la paga del pecado, que es la muerte. Dijo alguien, el hombre no necesita hacer nada para ser condenado, porque ya está condenado. Así dice la Escritura. Pero yo sé que vas a escoger la mejor opción: regresar a Dios. Ya no. Regresar a Dios. Y esto se hace a través de entregar nuestra vida a Jesucristo y ser librados de la condenación. Gloria a Dios. En Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, hablando de Adán, de la misma manera por la justicia de uno, o sea de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea que cuando tú te arrepientes, cuando tú te entregas a Jesucristo, Él te perdona todos tus pecados. Dice el libro de Isaías que los arroja a la profunda mar para jamás volverse a acordar de ellos. ¡Qué glorioso! Y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Porque también dice la Biblia, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se imagina cuán grande es
el amor de Dios. Cuán grande es la misericordia de Dios. Su misericordia, dice la palabra de Dios, que es más alta que los cielos. No la podemos entender. Porque si alguien mató, si alguien violó, si alguien hizo cualquier pecado y la persona se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Sí? Así es que esas son las buenas noticias. ¿Te fijas cuánto Dios te ama? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea de Cristo. La Biblia dice que Él fue obediente en todo. Entonces los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Gloria a Dios. Él es digno de una alabanza. Él es digno de adoración. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama tanto. Él no se está fijando en cada uno de nuestros pecados. Él se está fijando, Él mira el corazón del hombre. Sí. Dios no aborrece al pecador. Él ama al pecador. Sí aborrece el pecado, pero Él ama al pecador. Y cada uno de nosotros necesitamos arrepentirnos. Necesitamos entregar nuestra vida a Él. Gloria a Dios. Entonces hay dos opciones. Una, hacer nada, y la otra es regresar a Dios. ¿Cómo vamos a regresar a Dios? Por medio de Jesucristo. Porque la Biblia dice que Él fue el que Dios puso como sacrificio por nuestros pecados. En Mateo 7:14 también dice la palabra de Dios: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿por cuál camino vas tú? ¿Cuál puerta estás tocando? Dice entrar por la puerta estrecha, por el camino estrecho. Aquí en este camino estrecho no podemos cargar con este pecado, con aquel pecado, con muchos pecados, porque el camino es angosto. ¿Sí? Y lo dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Por eso mucha gente va perdida. Unos en drogadicción, otros en vicios, alcoholismo, otros en prostitución, diferente clase de pecados de muerte. Y ahí va la gente como ovejas al matadero, a la condenación. Entonces, ¿qué camino seguir? Hay que seguir el camino angosto, porque dice el Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta, angostita, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Solamente son pocos. Ojalá tú y yo seamos esos que encuentran esa puerta. Hay muchas puertas en el mundo que la gente toca, sí, pero hay que tocar la puerta que nos abre la gloria de Dios. Esa puerta angosta donde vamos a poder entrar solamente nosotros, sin cargas, sin vicios, sin pecados, porque es un camino de santidad, es un camino glorioso. ¿Sí? En Apocalipsis 3:20 dijo el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno abriere la puerta, o sea, la puerta de tu corazón, dice, yo entraré a él, a ti, y cenaré con él y él conmigo. Qué glorioso, qué bonito que el Señor te está invitando a que cenes con él. Entonces, tenemos que, si estamos en una condición de caídos, tenemos que regresar por medio de Jesucristo a tener nuevamente esa comunión entre Dios y el hombre, porque no hay otro camino, solamente el camino de Jesucristo. ¿Sí? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Solamente a través de Jesucristo. No es a través de ningún profeta que no hable la Biblia, no es a través de nuestros propios pensamientos o las soluciones que nosotros demos para obtener la vida eterna, no. Es a través de Jesucristo, porque Él murió por todos y cada uno de nosotros. Así que, pues hoy te invitamos, ¿verdad?, a que entiendas esta palabra, que humilles tu corazón a Él y regreses a Dios a través de Jesucristo, porque Él te ama. Él te ama como tú no te imaginas. Sí, cuando alguien siente su amor, solamente se rinde a Él. Gloria a Dios. Así que este ha sido nuestro tema el día de hoy. Un poco corto, pero yo sé que le entendiste. Ojalá y no te haya sentido ofendido. Más bien siéntete amado de Dios, porque tienes el privilegio de escuchar su palabra. Te voy a invitar a que hagamos una oración y así terminar el tema en este día, en el nombre de Jesucristo. Padre de la gloria, Señor Jesucristo, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por tu palabra, Señor Jesús, por tu justicia, por tu amor para con cada uno de nosotros, Señor Jesucristo, porque tú entregaste tu vida en esa cruz, Señor, porque ya estabas pensando en cada uno de nosotros. Padre, danos un corazón humilde, danos un corazón, Señor, que te ame, un corazón, Señor, que tenga lugar, que tenga entrada, Señor, para ti. Y así volvamos, Señor, a esa comunión que tuviste con el primer hombre que creaste, Señor, o sea, Adán. Y aún, Señor, mayores promesas tenemos que Él, Señor, porque tú nos has prometido la vida eterna. Señor Jesucristo, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.